Imagina a una reina joven, hermosa, delicada, criada entre lujos en los palacios de Francia, enviada como símbolo de paz a un imperio extraño, adorada por su pueblo, amada por su rey, y sin embargo, marcada para siempre por una frase absurda: falleció por no bañarse. Una afirmación que con los siglos se ha convertido en burla, en anécdota histórica, en meme incluso. Pero detrás de esa frase que se repite sin cesar, hay una tragedia, una historia de presión, dolor, amor verdadero y un fallecimiento demasiado temprano. Hoy te contaré la verdad detrás del mito, la historia real de Isabel de Valois, la reina que merecía ser recordada por mucho más que un baño que nunca tomó. Acompáñame en este viaje al pasado, donde la vida de esta joven reina fue mucho más compleja de lo que la historia ha querido mostrarnos. Isabel de Valois nació en 1545 en Fontainebleau, en el corazón del Reino de Francia. Era la tercera hija del rey Enrique II y de la influyente Catalina de Médici, una mujer de carácter fuerte que con el tiempo se convertiría en una de las figuras más poderosas y temidas de la Europa renacentista. Desde muy joven, Isabel vivió en un entorno marcado por la política, los rituales cortesanos y las tensiones religiosas que dividían a Francia. Criada entre lujos, pero también bajo una estricta disciplina cortesana, Isabel recibió una educación refinada. Hablaba varios idiomas, leía poesía y sabía comportarse con gracia en los escenarios diplomáticos. Sin embargo, también sabía que su destino estaba sellado desde la cuna. Como princesa real, su futuro estaría ligado a los intereses del Estado. No era libre para elegir con quién casarse ni dónde vivir. Su vida no le pertenecía del todo. El gran giro llegó con la firma de la Paz de Cateau-Cambrésis en 1559, que puso fin a décadas de guerra entre Francia y España. Como parte de ese tratado, se decidió el matrimonio de Isabel con el rey Felipe II de España, un rey mucho mayor que ella, viudo, con una corte rígida y profundamente católica. Isabel tenía apenas 13 años cuando fue prometida. No conocía al hombre que se convertiría en su esposo, pero aceptó su papel con obediencia y dignidad. El matrimonio fue realizado por poderes, una práctica común en la época. Isabel no estaba presente físicamente. Fue su tío, el duque de Alba, quien la representó simbólicamente en la ceremonia. Poco después, se preparó el viaje de la joven princesa hacia su nuevo destino. En 1560, con apenas 14 años, Isabel emprendió su travesía hacia España. El viaje fue largo y agotador. Atravesó ciudades, montañas y cortes extrañas, acompañada por una comitiva francesa que la observaba con nostalgia. Cuando finalmente conoció a Felipe II en Guadalajara, ocurrió lo inesperado. El rey, reservado y solemne, quedó prendado de ella. Isabel, con su rostro delicado, sus grandes ojos oscuros y su porte elegante, irradiaba juventud y gracia. A pesar de la diferencia de edad, Felipe tenía 32 años, el monarca se sintió conmovido por la ternura y vitalidad de su joven esposa. Pero no todo fue sencillo. Isabel no hablaba español al llegar. El protocolo español era severo, distinto al ambiente más abierto de la corte francesa. Se enfrentó a la soledad, al aislamiento, a una cultura que le resultaba ajena. Aún así, mostró una madurez sorprendente. Se esforzó por aprender el idioma, por adaptarse a su nuevo papel, y poco a poco conquistó el corazón de la corte española. Isabel no era simplemente un adorno diplomático. Con inteligencia, empatía y carácter, se ganó el respeto de nobles y plebeyos. Su presencia alivió por un tiempo el carácter sombrío de Felipe II. La joven reina aportaba alegría, color y una calidez que contrastaba con la frialdad del Palacio de El Escorial, que empezaba a construirse en aquellos años. En ella se depositaron muchas esperanzas de paz, de unión, de descendencia, pero lo que vino después no sería fácil. La historia de Isabel de Valois, la reina que muchos recordarán solo por un chisme absurdo, es mucho más compleja y trágica de lo que el tiempo ha querido dejar. Al principio,
Isabel y Felipe parecían un partes parejo. Él, austero, religioso, un rey imperial, forjado por el peso de un imperio que se extendía desde América hasta Asia. Ella, en cambio, era una adolescente curiosa, alegre, con el alma impregnada de arte, música y el estilo vivaz de la corte francesa. La rigidez española parecía un contraste brutal con su juventud. Sin embargo, contra todo pronóstico, su relación floreció. Felipe II, viudo y marcado por la solemnidad de sus deberes reales, encontró en Isabel una chispa inesperada. Se dejó contagiar por su alegría, su espíritu jovial, su risa sincera, y sí, se encariñó, se enamoró. Felipe, quien rara vez permitía la cercanía emocional, comenzó a abrirse. Organizaba bailes para ella, algo impensado en su juventud. Permitía pequeñas fiestas, conciertos, e incluso toleraba las cartas que Isabel intercambiaba con su familia en Francia. Ella suavizó sus costumbres, aprendió español y se fue adaptando con sorprendente madurez. Lo más notable fue el respeto que el rey le tenía. Le permitía opinar en asuntos de Estado, algo inusual para la época. Isabel asistía a reuniones diplomáticas, ayudaba a gestionar relaciones con la corona francesa y escribía cartas con elegancia política. Era persuasiva, sabia, respetuosa. Tenía voz, aunque no tuviera voto. El pueblo también la amaba. Su imagen era la de una reina culta, carismática, que paseaba por los jardines con sus damas, que regalaba limosnas, que amaba la música y los libros. No era simplemente una reina decorativa. Se convirtió en símbolo de equilibrio, de modernidad silenciosa. Con el paso del tiempo, Isabel de Valois pasó de ser la reina niña a la reina consorte respetada. Fue el puente entre Francia y España. Dio a luz a 2 hijas, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, a quienes amó profundamente. Y aunque nunca logró dar un heredero varón, el deseo más grande de Felipe, su lugar en el corazón del rey fue indiscutible. La consideró siempre su esposa más amada. Incluso después de su fallecimiento, Felipe II conservó sus retratos en privado y hablaba de ella con profunda melancolía. Pero mientras la admiración crecía y el afecto se consolidaba, también lo hacía una sombra constante, una presión sutil, agobiante, implacable, la necesidad de un heredero varón. Y esa presión, silenciosa pero constante, marcaría el resto de su corta vida. En la corte española del siglo XVI, una reina tenía un deber por encima de todos: dar un hijo varón. Isabel lo sabía y lo deseaba con fervor. Pero no fue fácil. Tuvo múltiples embarazos, todos dolorosos, tanto física como emocionalmente. Uno de ellos, con gemelos, casi le costó la vida. Sangrías, infusiones, ruegos a santos, promesas, todo se intentó, incluso las prácticas más extrañas. La presión no venía solo de la corte, sino también de la propia historia. Una reina sin heredero varón era vista como incompleta. Y aquí entra una escena clave: los baños. En esa época, el baño era visto con suspicacia. Los médicos creían que el agua podía abrir los poros y dejar entrar enfermedades. La medicina se basaba en desequilibrios de humores. Bañarse era peligroso, y además, Isabel era extremadamente pudorosa. Se negaba a desnudarse ante sus doncellas. No quería que nadie la viera. Se lavaba por partes, como era costumbre en su tiempo, y evitaba el baño completo. Una vez, sus médicos le prohibieron bañarse antes del regreso del rey, por temor a que se debilitara. Esa escena, banal, se transformaría siglos después en el mito. Pero lo cierto es que Isabel seguía las costumbres higiénicas de su época. Nadie se bañaba como hoy, ni reyes, ni nobles, ni campesinos. Era una práctica excepcional, no cotidiana. Decir que Isabel falleció por no bañarse es como culpar a una persona del siglo XVI por no usar antibióticos. Simplemente no existía otra opción. El mito no resiste el análisis histórico. No hay registros médicos que indiquen que su falta de higiene fue la causa de su muerte. No hay cartas ni crónicas oficiales
ni testimonios directos que respalden esa afirmación. Fue una exageración posterior, amplificada por el morbo, la misoginia y la necesidad de simplificar un fallecimiento complejo en una frase fácil de repetir. Isabel falleció en 1568, a los 23 años, tras un parto fallido. La niña que esperaba falleció. Ella también. Fue una pérdida nacional. Felipe II lloró desconsolado. Mandó construir el Escorial, en parte como panteón para su amada. Y, sin embargo, pronto comenzaron los rumores, que si Isabel estaba enamorada de su hijastro don Carlos, que si Felipe los descubrió, que si Felipe le quitó la vida, que si fue víctima de un envenenamiento silencioso. Y luego, el más peculiar de todos, falleció por no bañarse. La realidad es más cruda y más simple. Isabel falleció por complicaciones obstétricas, posiblemente fiebre puerperal, eclampsia o una infección sin tratamiento. Pero la historia prefirió el escándalo, la frase impactante, y con el paso de los siglos, el mito se instaló. El legado de Isabel de Valois, sin embargo, debería ser recordado por su valiente lucha como reina, su inteligencia y su dedicación, no por un chisme infundado que distorsionó una tragedia humana. Isabel no fue la única. Isabel la Católica también fue víctima de un mito similar, que solo se bañó 2 veces en su vida. Falso. Era pulcra según los estándares de su época. Ana Bolena, Catalina de Medici, María Antonieta, todas ellas cargaron con leyendas, muchas de ellas creadas o exageradas por sus enemigos. ¿Coincidencia? No tanto. En muchos casos, estas mujeres fuertes, influyentes, poderosas, fueron castigadas en la memoria colectiva con historias que las ridiculizaban. Porque una mujer sucia, impura o ridícula es más fácil de olvidar que una reina inteligente y valiente. Es un patrón recurrente a lo largo de la historia. La figura de estas mujeres, que no solo gobernaron, sino que también marcaron sus tiempos, ha sido distorsionada con el paso de los siglos. Y así, su verdadera grandeza queda oscurecida por mitos creados para debilitar su legado. Entonces, ¿qué hacemos con el mito de Isabel de Valois? Lo desmontamos, lo entendemos, lo confrontamos. Porque detrás de la frase de «la reina que falleció por no bañarse», hay una joven de 23 años que se enfrentó a todo un imperio, que cumplió con su deber, que amó, que sufrió, que luchó por sus hijas, que murió por la medicina ineficiente de su tiempo. Y merece ser recordada por eso. La historia no siempre es justa. Pero nosotros, desde nuestro presente, sí podemos elegir cómo la contamos. Isabel de Valois no fue una anécdota de higiene. Fue una reina, una madre, una diplomática, una mujer atrapada entre el deber y el destino. Y eso es mucho más interesante que cualquier mito sobre una bañera. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te apasionan los secretos ocultos detrás de los personajes históricos, no olvides suscribirte al canal Secretos del Mundo. Aquí desenterramos mitos, revelamos verdades y damos voz a quienes fueron silenciados por los siglos. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Y si te gustó este video, déjanos tu like y compártelo con quienes disfrutan de la historia tanto como tú. Nos vemos en el próximo episodio, donde otro misterio nos espera.